Y pues bueno, desde Occupational Health siempre buscamos tener una cultura de prevención. Con nosotros se encuentra la doctora Elena Chávez. Ella cuenta con 4 años de experiencia en salud ocupacional. Ha trabajado para empresas nacionales y multinacionales. Estamos seguros que el conocimiento del día de hoy va a aportar a la salud de todos. Sobre todo, es importante que si nosotros aprendemos en esta clase de foros, llevemos estos temas tan relevantes a más oídos. No sabemos el día de mañana a quién incluso le podría salvar la vida. Doctora Elena, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Le cedo el micrófono. Hola, Ángeles, gracias. Buenos días a todos. Pues como saben, es el mes del hombre. ¿Por qué es el mes del hombre? Porque es para, pues, hacer difusión sobre la prevención de una enfermedad que tal vez no conocemos tanto o pensamos que no es tan común, ¿no? O que no afecta a tantos hombres. Entonces, vamos a comenzar con concientización sobre el cáncer de próstata, ¿sale? Primero que nada, pues para saber un poquito de lo que estamos hablando, les voy a comentar que la glándula de próstata es una glándula que pertenece al sistema reproductor del hombre. Está localizada en la pelvis, debajo de la vejiga y delante del recto, detrás del pubis, que es el huesito que se toca de delante por acá de la pelvis, ¿no? Entonces acá está la próstata. Para saber un poquito sobre la próstata, hay que saber que hay varias patologías o varias enfermedades que aplican para la próstata. Entre ellas es la prostatitis o la inflamación de la próstata, que esta es por diversas cosas, bacterias, estrés o entre otras. La hipertrofia benigna de la próstata, que es un aumento de esta misma, pero que es benigna, no tiene nada que ver con el cáncer. Y sobre el tema que vamos a hablar, que es el cáncer. Normalmente cuando el hombre es joven, la próstata no tiene ninguna afección. Tal vez podría ser un poquito de prostatitis por alguna infección de tracto urinario que se migre para allá, pero normalmente no está mal. Con el paso del tiempo de la edad, el envejecimiento, la próstata puede sufrir una de estas tres enfermedades. Pero sí es importante aclarar que hasta ahora no se ha demostrado que la prostatitis o la hiperplasia sean causa de cáncer de próstata. Puede ser que de más joven un hombre sufra por ejemplo, hipertrofia prostática, pero ya en el futuro sea cáncer de próstata. Es decir, a los 50 años, 55 años se le detecta hipertrofia prostática benigna y después pues se da el cáncer, pero no tiene que ver que tengamos hipertrofia al principio y después eso nos quiera decir que vamos a migrar hacia cáncer, ¿sale? Ahora, vamos a hablar un poquito para que sepamos diferenciar entre hipertrofia prostática y cáncer de próstata. Y vamos a empezar con hiperplasia prostática, la cual se define como una proliferación no maligna de las células epiteliales y del estroma de la glándula prostática, es decir, de todo el tejido de la próstata, que se relaciona con el proceso de envejecimiento del hombre. Este crecimiento de la glándula benigna afecta entre los 70 y los 80 años a un 50% de los hombres. Y el 90% de las hiperplasias se presenta alguno de los síntomas que voy a decir a continuación. Y pues es importante aclarar que afecta entre el 50 y el 80% de hombres que tienen mayores de 50 años. Para saber un poquito sobre la consistencia de la glándula, tenemos que saber que es esponjosa y firme. Si a la hora de la exploración, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ahí se toca no esponjosa, sino dura, con una induración, hay que siempre sospechar en cáncer prostático, porque con la hiperplasia no se toca duro.
Ahora, los síntomas sobre la hiperplasia prostática, hay que ver que existen dos síntomas, dos tipos de síntomas, irritativos y obstructivos. Dentro de los irritativos, la polaquiuria, que significa que vas muchas veces al baño. Tal vez no es en mucha cantidad, pero todo el día estás yendo al baño. Un aumento de la frecuencia de ir al baño, ¿no? De orinar. La nicturia quiere decir que nos da una necesidad de orinar en la madrugada, que nos despierta la necesidad de ir a orinar. Y una urgencia miccional, que quiere decir que en cuando nos sentimos la necesidad de ir a orinar, pero tenemos que correr, ¿no? O sea, que no nos da ni tiempo de llegar al baño. Entonces es una urgencia de ir a orinar. Dentro de los obstructivos, estos obstructivos es porque a la hora, aquí como se muestra en la imagen, de que la glándula prostática crece, pues comprime la uretra por donde sale la orina desde la vejiga. Entonces esto hace que obstruya el flujo de orina, por lo cual vamos a tener una disminución de la potencia del chorro urinario. Quiere decir que ya no va a salir tan grueso el chorro urinario. Y la micción que necesita esfuerzo abdominal quiere decir que queremos pujar para orinar. ¿Por qué? Porque tenemos que quitar esta obstrucción o queremos vencer esta obstrucción de la glándula que está haciendo sobre la uretra. Una sensación de vaciado incompleto quiere decir que por esta obstrucción que está haciendo la próstata, pues queda un poquito de orina residual en la vejiga, entonces queremos como necesitamos como, sentimos como que ahí hay orina, ¿no? Y el goteo postmiccional es como terminamos de orinar y después, aunque ya estemos caminando, haya un poquito de pérdidas urinarias. Dentro de las complicaciones más frecuentes que tenemos en la hiperplasia prostática sería la primera, una urosepsis, que quiere decir como hay un vaciado incompleto de la orina en la vejiga, esta como una agua estancada se va a infectar. Entonces, la orina que está ahí residual en la vejiga se infecta y por lo mismo puede subir hacia el riñón, hacia los ureteros y subir al riñón y dar una urosepsis. ¿Qué eso quiere decir? Una insuficiencia renal, ¿por qué? Porque no hay un vaciado completo de la orina en la vejiga y pues se va haciendo la obstrucción hacia arriba y el riñón ya no puede estar produciendo tanta orina porque ya no hay flujo, no se hace un flujo adecuado. La retención de orina aguda quiere decir que de pronto ya no podamos orinar, aunque hagamos el esfuerzo miccional que les comenté anteriormente, aunque intentemos, ya no podemos orinar. ¿Por qué? Porque la glándula ya obstruyó por completo, se inflamó la uretra y ya no puede salir orina. Esa sí es una urgencia porque pues se llena la vejiga tanto de orina que duele mucho y ya necesitamos ir a urgencias para que, como se ve aquí en la imagen, se ponga una sonda vesical para ayudar a la salida de la orina. Y la infección urinaria recurrente, pues es por lo mismo que les decía, del estancamiento de la orina, el vaciado incompleto en la vejiga se complica, se infecta la orina ahí estancada. Y entonces tenemos infecciones urinarias de repetición, tenemos tratamiento, vuelve a hacerlo y así. Ahora, hay algunos factores que se han detectado para que tengamos hiperplasia prostática. No quiere decir que si tenemos todos estos nos vaya a dar, pero sí han sido factores que se han detectado que nos ayuda al desarrollo de la hiperplasia. La edad avanzada, como ya les había dicho, porque con el envejecimiento del hombre se aumenta esta probabilidad. Algunos genéticos, porque en algunas razas se ha visto que hay más, en algunas menos. La obesidad y una mala alimentación siempre es factor de casi todas las enfermedades, pero pues en esta también está ya bien comprobado que la obesidad, consumo de grasas, de harinas en exceso y el sedentarismo nos hace un factor de riesgo. Ambientales, pues puede ser también el consumo de tabaco y demás, que nos puede ayudar. La dieta de grasas, ya les había dicho. Tóxicos, entra alcohol y el tabaco.
Ahora, para el diagnóstico y el tratamiento. El diagnóstico clínico es preguntar los síntomas que les comenté al principio. Si tienen alguno de estos síntomas, si se levantan en la noche a orinar porque ya no pueden, si tienen una urgencia miccional de que tienen que ir corriendo al baño, si sienten una sensación, si sienten como que no se terminaron de orinar, como que hay ahí una orina residual, si tienen infecciones de repetición, pues hay que estar sospechando en una hiperplasia prostática en un hombre, sobre todo si es mayor de 50 a 55 años. Y pues ya nos vamos a los laboratorios, que es el antígeno prostático específico. Este tiene una gran especificidad pues para sospechar en una hiperplasia prostática. Y ya nos vamos a algo más, un poquito más fuerte, como sería una tomografía computarizada, un ultrasonido endoscópico transrectal, que ya es un poquito más fuerte, y una biopsia transrectal. Todo esto es así. Primero sospechamos, mandamos a hacer lo primero que es un antígeno prostático. En el clínico también se puede hacer un tacto rectal para saber la consistencia de la próstata. Si ya sospechamos de que hay un crecimiento de esta, pues mandamos a hacer un antígeno prostático específico. Si este antígeno está alterado, es decir, en sus niveles altos, pues hay que hacer ya lo siguiente, que sería una tomografía o un ultrasonido, y en dado caso que el ultrasonido también nos dé ahí algo sospechoso, se puede hacer una biopsia de la glándula transrectal. Y el tratamiento al principio, si no es tan grave, o sea, que no esté tan grande la próstata, pues hay que hacer un poco de vigilancia y pues tratar de disminuir los factores, que como les había dicho que es la dieta, y se dan algunos medicamentos que son por hormonoterapia, y de plano si ya no sé, si los síntomas son muy graves, pues el quirúrgico, que sería una resección transuretral de la próstata. Hormonoterapia se da porque este aumento de la próstata se da un poquito por un descontrol hormonal de la testosterona. Cuando aumenta por el cambio de edad, estimula mucho el crecimiento de la próstata, y entonces viene este desequilibrio entre el crecimiento y el envejecimiento. Ahora sí, a lo que nos toca de este mes, que es el cáncer de próstata. Este se define como un crecimiento normal de las células de la glándula prostática. El anterior, que era una hiperplasia, es un crecimiento benigno. Este es un crecimiento anormal, como todos los tipos de cáncer. Es el tumor maligno más frecuente en hombres a partir de los 50 años de edad, y su pico máximo se ha detectado después de los 65 años. Es por eso que después de los 50 años se recomienda que estemos en vigilancia sobre los síntomas prostáticos y la evaluación, ya sea por tacto rectal o por el antígeno prostático específico. Y nos dicen que en un 90% de los casos que se diagnostican después de los 65 años, y la edad media del diagnóstico de cáncer pues va a ser a los 75 años. Eso nos quiere decir que tal vez antes no escuchábamos tanto del cáncer de próstata porque la esperanza de vida era menor, es decir, no llegábamos a estos años para saber sobre el cáncer de próstata. Por eso ahorita se ha escuchado un poquito más. Representa la segunda causa de muerte por cáncer. Esto es en México. Y una incidencia del 21.4% de los cánceres de todo el país, por arriba del de pulmón y del colon, ¿sale? Y la mortalidad es un poquito fuerte, del 16.5% de todos los diagnosticados con cáncer de próstata. Es importante tomar eh, atención sobre estas cifras porque tal vez no se le ha dado tanta difusión como se da difusión sobre otros cánceres como de pulmón por el cigarro, de cervicouterino en la mujer, de mama en la mujer, porque, pues no sé, como que siento que los hombres no van tanto a consulta o les da un poquito de tabú a la hora de saber que la exploración es con un tacto o demás. Es por eso que también existe el antígeno prostático específico, que nos ayuda con un simple estudio de sangre rápido detectar si estamos en peligro, si ya están subiendo los niveles de antígeno,
que nos ayudan a ver si es un tipo de hiperplasia o de cáncer. Y lo que les decía anteriormente, lo de la raza, aquí en el cáncer, vemos que la distribución según la raza es de 123 por cada 100.000 habitantes en la raza blanca y 280 por cada 100.000 habitantes en raza negra. Esto nos da un panorama en que afecta un poquito más a la raza negra, ¿no? Ahora, en México es la primera causa de enfermedad de muerte masculina. Y cada año mueren entre 5.000 y 7.000 hombres por cáncer de próstata, que supera a la mortalidad registrada por tumores de mama, ¿no? Esto nos da como un foquito, ¿no? Un foquito rojo de saber que hay que poner mucha atención en estos casos. Los factores de riesgo casi son iguales que la hiperplasia prostática. La edad, o sea, es decir, mayores de 50 años, como vimos, después de los 65 años aumenta aún más, ¿no? La raza, como les expliqué, afecta más a la raza negra que a la raza blanca. Una historia familiar, si es tu papá o algún familiar directo, de línea directa, tiene o tuvo cáncer de próstata, pues hay que hacer vigilancia. Una mala dieta, que tengan obesidad, sedentarismo. Y como les había dicho, los ambientales o tóxicos, el alcohol o el cigarro. O sea, es decir, si llevamos una vida fuera de drogas, con dieta balanceada y hagamos ejercicios, mejoramos mucho la probabilidad de tener esto. Los síntomas son muy parecidos o casi que iguales a los de la hiperplasia prostática. Entonces, en estos tenemos la demora en el inicio de la micción, es decir, yo tengo ganas de ir al baño, voy, pero tardo mucho en empezar a orinar, me cuesta. Y debo de hacer un esfuerzo, o sea, como empujar para orinar. ¿Esto por qué? Porque tenemos que vencer la obstrucción que está haciendo la próstata sobre la uretra. Y el chorro de la orina disminuye en calibre y fuerza, es decir, ya es más delgado, no es tan grueso y la fuerza es más baja, no va tan fuerte. Todo es por la obstrucción de la glándula sobre la uretra. Y incremento excesivo de la frecuencia es lo que les decía sobre la poliacuria, es decir, si antes ibas 3 veces al día, ahora vamos a ir como unas 10. ¿Por qué? Porque vamos a orinar de poquito en poquito todo el día. Y por la misma obstrucción, la vejiga no se vacía por completo, se va a quedar siempre una orina residual en la vejiga, lo cual nos puede hacer también las infecciones repetitivas de orina. Es importante saber que con frecuencia no aparecen manifestaciones clínicas hasta que el cáncer está en etapas avanzadas. Por eso es importante hacer el screening anual. Quiere decir, después de los 50 a 55 años de edad en un hombre, hay que hacer o se recomienda una evaluación anual de próstata, ya sea por antígeno prostático y valorar los niveles, depende de la edad, y pues también una evaluación clínica que sería ver si tenemos alguno de estos síntomas que no nos hayamos dado cuenta y el tacto transrectal. Ahora, pues recordando la ubicación de la próstata, recuerden que está debajo de la vejiga y abrazando a la uretra por delante del recto. Se identifican 3 zonas de esta misma. La zona periférica, que es la más externa, la central y la de transición, que está más pegadita a la uretra. El cáncer está del 60 al 70% se originan en la zona periférica, del 10 al 20% en la zona de transición y del 5 al 10% de los cánceres empiezan en la zona central. Aquí les puse un poquito una imagen donde podemos ver la zona central donde está, que la marcan con el A. Y la zona periférica, que es la D, que les digo que está como más afuera de la glándula. Es importante saber esto para, solo como epidemiología. Y el diagnóstico, como les decía, cuando es clínico hay que hacer un tacto rectal. Esto siempre con el consentimiento del paciente en un medio adecuado. Aquí en la imagen, creo que no se nota muy bien, pero debemos de traer obviamente guantes
para poder tocar la consistencia de la glándula, si está crecida, si está indurada, si sentimos como bolitas duras, pues nos hace sospechar de que algo está mal ahí. Y la determinación de los niveles de sangre de la PSA, que esto es el antígeno prostático específico en sus siglas en inglés. Si el tacto rectal y la determinación de la PSA, o sea, del antígeno prostático, están mal, es decir, el tacto nos dio algo mal. El PSA está elevado, hay que proceder a una biopsia prostática guiada por ultrasonido, que se hace a través del recto. Tomamos una muestra del tejido de la glándula y la mandamos a analizar para saber si este es un cáncer o es solamente una hiperplasia prostática. Si esta biopsia nos da malas noticias de que, bueno, puede ser o es sospechoso de cáncer, pues se hace una resonancia magnética pélvica. ¿Para qué? Para saber si el cáncer está solamente o el crecimiento solo es de la próstata o ya tenemos algún, como diseminación del cáncer hacia otras partes de la pelvis, ya sea vejiga, recto, tejido muscular que esté por ahí o del hueso o demás, ¿vale? Tenemos varias estadificaciones, varios tipos de posibilidad para estadificar el cáncer, es decir, para clasificarlo en su gravedad. Después aquí un ejemplo, que son de las T's. El estadio T1, a través del tacto rectal, el médico no puede sentir el tumor o el cáncer durante el examen. Por eso es importante hacer tacto y PSA. En el estadio T2, el cáncer se puede sentir, pero no se ha propagado fuera de la próstata, que es lo que les decía, para que lo que nos ayuda a la resonancia. En el estadio 3 o la T3, el cáncer está diseminado fuera de la próstata en los tejidos cercanos. O sea, ya se va hacia otro, ya sea vejiga, conductos seminales y demás. Y en el estadio T4, el cáncer se ha diseminado en órganos cercanos como la vejiga. Es más difícil, obviamente, tratar o tener una sobrevida mayor en el estadio T4 que en el T1. Pero desde el T1 el antígeno prostático empieza a subir. Por eso, si hacemos una evaluación de la PSA año con año, vamos a ir viendo. Si va subiendo, pues poner atención y desde un inicio atacar al cáncer para que no se nos vaya a diseminar a otros órganos aledaños a la próstata. El tratamiento es un poquito complicado porque depende de la etapa en la que diagnosticamos el cáncer. Cuando la diagnosticamos en la etapa 1 es solamente observación y vigilancia activa, es decir, estar continuamente viendo el PSA, resonancias clínicamente y demás. Si es necesario, podemos hacer también radioterapia o quitar la próstata de plano, ¿no? Que es la prostatectomía radical. En la etapa 2 ya tenemos varias opciones, que es igual quitar la próstata con sus ganglios aledaños para quitar la posibilidad de que ellos ya tengan alguna celulita cancerígena y se puedan diseminar aún así que quitemos la próstata. O una radioterapia o braquiterapia, quiere decir radioterapia en la zona, ¿no? De esta o combinadas. Y pues en estudios de tratamientos más nuevos, esto es con hormonoterapias, con medicamentos nuevos que hayan salido también, o todo esto combinado, o sea, podemos quitar la próstata, dar radioterapia y dar pastillas hormonales o demás. En la etapa T4 sí o sí hay que hacer radioterapia más terapia hormonal. Y también tenemos la opción de dar radiación con un ciclo de terapia hormonal. O sea, ya en esta etapa ya vamos a combinar varios tratamientos. Quitar la próstata en algunos casos, también con los ganglios aledaños que como lo mencionamos en la etapa 2, y seguido de radioterapia, terapia hormonal o combinación de ambas. En la etapa T4 ya es un poquito, ya tenemos que hacer más rudo sobre el tratamiento, que puede ser una terapia hormonal con radiación o hormonal con quimioterapia y pues o dar una quimioterapia más fuerte solamente, una cirugía, o sea, de quitar la hormona y pues
Si ya lo detectamos cuando ya tenemos metástasis, pues obviamente tenemos que hacer quimioterapias para atacar todo el cuerpo donde tengamos ya indicios de cáncer. Sobre todo si es a los huesos. Esperamos siempre detectarlos en la etapa 1 para hacer un tratamiento más suavecito y que no lleguemos a una etapa 4 donde ya tengamos metástasis a órganos aledaños como vejiga, hueso, músculo y demás. Como les decía, la prevención siempre está en nosotros. ¿Qué se recomienda? Hacer una dieta balanceada, incrementar consumo de frutas y verduras, consumir alimentos que sean antioxidantes, el vino tinto tal vez una copa diaria nada más, o sea, no sin exagerar, y reducir la ingesta de grasas, harinas, edulcorantes como bebidas industriales y demás. Y hacer ejercicio. Y pues es todo por mi parte. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerme. Bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias, doctora Elena, por toda la información proporcionada en este seminario. Veo que tenemos una mano levantada. Denme un segundo. Listo, Carlos. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Sí, sí te escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, por este seminario. Agradezco mucho la información que nos compartieron. Yo estoy justo empezando, yo acabo este año de cumplir los 50 años y pues sí, obviamente me interesa, me importa mucho este tema y quisiera saber, creo que, bueno, parte ya han dicho los temas o los puntos importantes de por qué esto podría incrementarse o agravarse. Una pregunta es, bueno, sí, una pregunta es, los consejos que nos daría la doctora para poder, tener un mejor cuidado, aparte de lo que es estarse haciendo constantemente ya los estudios en lo personal, que nos ayudaría o hay algún medicamento igual que nos dé algún tipo de refuerzo o algo para poder minimizar todos estos riesgos. Gracias. Mira, para la prevención, como tal, un medicamento que yo te diga o que exista todavía de tomar, no sé, antes de los 40 años o después de los 40 años, antes de los 50, 55, no lo hay. Pero siempre la prevención de este cáncer y de verdad de muchos más como de colon, de vejiga, de pulmón, de todo lo demás, siempre es llevar una dieta pues balanceada y hacer ejercicio y el chequeo constante. Tal vez también para que no nos llevemos un poquito de sustos en cuanto a la prostatitis, tener una higiene personal adecuada y a la hora, pues sí, solamente una higiene adecuada sobre esta parte, ¿no? Y la dieta y ejercicio. Más no creo, no hay como algo más. Tal vez un multivitamínico que nos puedan ayudar cuando no tenemos o no alcanzamos a llevar una dieta adecuada por el ritmo de trabajo o por demás. Un multivitamínico tal vez nos podría ayudar a reforzar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Para que no nos afecte después. Pero más como un medicamento para prevención no lo hay, solamente es la dieta. Ok, doctora, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta. Nos están diciendo, para los hombres menores a 40 años, ¿alguna recomendación? Pues antes de los 40 años, como les decía, esta es una enfermedad de la vejez, ¿no? O sea, antes de los 40 años no deberíamos de tener problemas. Lo mismo, solamente llevar una dieta fuera de drogas, alcohol, cigarro, de cualquier otra droga que no sea tóxica. em,
Y la dieta y ejercicio. Además, antes de los 40 años, pues no podemos saber si nos va a dar o no, sino que seguir pues desde antes de los 40 años, ¿no? Desde los 30 años, desde los 12 años se dice que se empieza todo lo que después de los 40 años nos empieza a dar. Y tenemos otra pregunta, dice, ¿es confiable si yo me hago la prueba de antígeno prostático cada año y mientras la prueba no arroje un resultado negativo, no recurrir a otro método de diagnóstico? Yo creo que lo dices por el tacto rectal, ¿no? Si tú te haces un antígeno prostático cada año y los niveles no se alteran, no es tanto que te diga positivo o negativo. El PSA no te dice es negativo o es positivo, te da una medida. 2.5, 4.5 y demás. Y es dependiendo de la edad, los niveles. Es decir, no vas a tener un nivel de PSA igual a los 50 que a los 65 años. Se da un margen por cada periodo de edad. Si es que te haces el antígeno prostático cada año y siempre te sale bien, o sea, dentro de los parámetros normales de tu edad, puede ser que esté bien, pero, o sea, ya está con eso tranquilo. Pero si tú si tú sientes alguna sintomatología de la que mencionamos hace un momento, pues acudir a un médico para que él valore este antígeno prostático, toda tu historial y los síntomas nuevos que hayas presentado. Pero sí, puede ser que con cada año que hagamos un antígeno prostático, con eso estamos bien. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la vasectomía aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata? No, no tiene nada que ver. La vasectomía lo que va a hacer es cortar los conductos seminales, es decir, los que van del testículo hacia el pene por donde salen todos los espermatozoides. La próstata ayuda a la viscosidad, le da consistencia al semen, de todo ese liquidito como viscoso, color blanco y todo eso es lo que hace la glándula. Lo secreta hacia todos los conductos, pero no tiene que ver, o sea, no nos aumenta para nada el riesgo de la vasectomía con el cáncer de próstata, no la tocamos. Tenemos otro comentario, dice, enfermedades como hipertensión y diabetes inciden en el padecimiento u origen de cáncer de próstata. Mira, padecimientos como el diabetes y la hipertensión casi, o sea, siempre es porque llevamos una vida, una alimentación mala y de sedentarismo desde años. Es decir, desde los 20, 15 años no hicimos una alimentación balanceada, no tuvimos el ejercicio adecuado, lo cual nos llevó a tener o a desarrollar diabetes e hipertensión. Entonces, la diabetes y hipertensión pues no nos va a aumentar el riesgo de tener cáncer de próstata, pero pues la base de la hipertensión o de que nos tengamos hipertensión o diabetes fue la mala alimentación. Al fin y al cabo es la misma base para que nos ayuda a desarrollar el cáncer. Si tienes una mala alimentación durante toda tu vida y fumas, tomas y no haces ejercicio, no quiere decir que por eso sí o sí vas a desarrollar cáncer, pero sí aumenta la probabilidad de que desarrolles este cáncer y otros más y que desarrolles diabetes y hipertensión. O sea, no es algo que te lo va a causar, pero la base siempre es la misma. Okay. Nos están preguntando si existe algún alimento en específico que ayude a disminuir este riesgo. No, no es un alimento específico. Siempre frutas y verduras porque tienen muchos antioxidantes, vitamina E, C, D, A, que ayudan mucho a que las células no se oxiden tan rápido y muten hacia un cáncer. Pero así de que yo te diga, no sé, las uvas, eso te va a ayudar, no. O sea, es como una combinación de todo porque entre todo nos puede ayudar. Ok. Nos están preguntando, ¿tienen alguna clínica o un doctor especialista que puedan recomendar? Ujú. Sí. Si quieres, Alejandro, ahorita
a tu correo con el que te registraste, te podemos compartir los datos de algunos especialistas. Este tema lo ven los urólogos por si lo quieren saber. Empieza la detección con los médicos urólogos y después si se detecta un cáncer, ya se hace un tratamiento multidisciplinario entre urología y oncología. Ok. No sé si tengan ahí alguna otra duda, algún comentario. Creo que no. Y creo que ya no tenemos aquí comentarios ni preguntas. Entonces, pues vamos a dar ya por terminado el seminario del día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que en Occupational Health justamente buscamos esta cultura de prevención y de detección temprana también para estos casos como lo es el cáncer de próstata. Recuerden que si tienen algún síntoma, notan algo extraño, siempre es importante acudir a un especialista para que pues nos revise antes de que ya las enfermedades lleguen a una etapa más complicada. Entonces, no me queda más que agradecer nuevamente el que se hayan conectado. Muchas gracias, doctora Elena, por estar aquí con nosotros, dando Gracias. información tan importante en temas de salud. Que tengan un excelente día y recuerden que nosotros también tenemos lo que es el podcast Occupational Health Radio. Este mes también sacamos un capítulo de cáncer de próstata donde damos más información. Entonces, los invitamos ahí también a que visiten nuestro YouTube. Tenemos bastante información en temas de salud y nuestros capítulos del podcast. Entonces, nos vemos hasta el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.